Capítulo 11. Seguimos después de la cena sin nada especial ocurrido después de lo ya visto. Con Robelia, que recibió una invitación de parte de la duquesa Selimán, desconcertada porque nunca leyó de ella en la obra original, y aún así, porque le envió una invitación después de lo que hizo en la cena anterior. Robelia comprueba los documentos que poseía la Robelia original, así que ella no es su familiar. ¿Y si es una amiga de Robelia? Robelia sabe que no es extraño que tuviera una amiga, y si fuera su amiga, sería muy extraño que rechazara la invitación. Su personalidad cambió bastante, pero si actúa demasiado extraña, será quemada en la hoguera por ser cómplice del diablo, todo por la ignorancia del pueblo. Robelia no quiere que pase eso y debe ser más precavida. Sin nada más que hacer, ella decide ir ya que no tiene nada que hacer en su habitación encerrada y que necesita más información sobre la vida que llevaba Robelia para no actuar tan extraño. Cambiamos de escena a una sala con varias mujeres de alta clase compartiendo un buen momento, y con una de ellas dándole las bienvenidas a su majestad, Robelia. Robelia está un poco fuera de sí porque es la primera vez fuera de su palacio, viendo a la duquesa Selimán que, a pesar de su título y edad, cree que es la persona más influyente de ahí, y que debe tener cuidado con ella. Mientras varias de las presentes la elogian por su vestido, Robelia se da cuenta de que ya es la hora de llegada y si alguien más falta. Alguien se ríe de manera extraña mientras dice que es verdad, y era la duquesa Selimán diciendo que sin duda su vestido es muy lujoso. Robelia piensa que la duquesa no tiene una relación amistosa con Robelia de la obra y decide leer entre líneas lo que dijo. Explicación. Historias sobre dinero son tratadas como prohibidas entre los nobles del imperio, por lo tanto, incluso en las fiestas aristocráticas, las historias sobre el dinero son consideradas como un tabú. ¿Cuánto cuesta? Eso es lo que significa decir, se ve lujoso, y si ella se atreve a decir que su vestido es lujoso, entonces se ve un vestido muy valioso, solo el vestido. Robelia la lee como un libro y pensando que no hay forma de que una noble adulta ignore una etiqueta tan básica. Un imperio es un lugar donde el poder real es mucho más importante. Sin embargo, una duquesa fundadora puede insultar abiertamente a la realeza. ¿Cómo es que nadie le tiene un mínimo de respeto a Arbeline? Robelia se da cuenta de que la duquesa la está subestimando, pero ella no es Robelia, y en su vida, fue una trabajadora social que encaraba a muchas personas a diario, no podría con eso, y no piensa quedarse callada, respondiéndole, bueno, Winston Mystics lo hizo, ¿no ha hecho tantos diseños exclusivos para mí? Solo tenía que escoger uno para la ocasión, ¿esa era la curiosidad de la duquesa? Selimán se sorprende y decide retirarse dando una excusa de que, como anfitriona, tiene que manejar la fiesta. Robelia se alegra ya que esto dio vuelta a sus planes. Observa que 2 asientos están vacíos y que aún falta alguien. De repente, llega Aísa diciendo que llegó tarde. Varias de las presentes la saludan cordialmente. Saludos, Su Alteza Imperial. Aísa les agradece y les pide que se sienten. Mientras tanto, Robelia se da cuenta de lo que ocurre. Aísa se fija en ella y dice que no puede creer que ella esté aquí, y que es un gusto verla. Robelia, molesta, sabe que la están ignorando a propósito. Capítulo 12. Empezamos con una breve explicación. Según la etiqueta imperial, si una persona de alto estatus está sentada, no se debe levantar para saludar, es una forma de ser considerado con las personas de un alto estatus para evitar que se sienta incómodo al estar enfrente de esa persona, pero ella está ignorando la etiqueta. Aísa se sienta en la misma mesa que Robelia, mientras se observan una a la otra, mientras las señoritas presentes se elogian de cómo se ven hermosas juntas. Robelia por fin logra entender por qué fue invitada, ya que todo fue planeado por Aísa para que las vieran juntas con el propósito de humillarla enfrente de todos. Robelia, sin más que pensar, decide que le dará lo que pide, haciendo caer los preparativos y diciendo que ese lugar no existe la etiqueta imperial, que los asientos asignados para esa reunión no son los adecuados. Rápidamente, las señoritas se disculpan por la falta de respeto y que por favor la perdone. Robelia le pregunta a Aísa si tiene algo que decir,
y Aísa se disculpa con su majestad y que no quería causarle problemas, será más cuidadosa a partir de ahora y que aún no se acostumbra a la etiqueta real mientras se sonroja de la vergüenza. Mientras Robelia le decía a Aísa que esperaba que no se volviera a repetir lo sucedido, Alejandro y Aísa cambian de escena. Alejandro le dice a Aísa que debe tener más cuidado con lo que hace y que se mantenga al margen, ya que ella es la emperatriz de este imperio y no tiene derecho a intervenir. El problema debe ser solucionado por la duquesa Selimán. Aísa responde preguntándole a su majestad si está molesto de que siempre venga a pedir su ayuda. Solo teme que su majestad se entristezca si no se adapta bien al imperio. Solo quería decirle lo que había ocurrido y lamenta mucho si lo incomodó o molestó con lo que dijo. Alejandro le dice que no diga eso, que ella nunca lo molesta. Aísa le dice que parece muy ocupado. Alejandro piensa que ella ya lo sabía y su forma de actuar es extraña, pero decide seguirle el juego y le pide que le diga qué ocurrió después. Aísa dice que no debería molestarlo con este tipo de asuntos, pero escuchó a varias señoritas insultando a la emperatriz y también la sorprendió lo que hizo su majestad. Alejandro le pregunta a dónde quiere llegar, mientras le dice que Robelia es una persona muy presuntuosa y que incluso si se lo dijera a su majestad, le costaría trabajo aceptarlo. Solo se preocupa de que eso afecte a su reputación, después de todo, son marido y mujer. Aísa cree que su majestad Robelia debería ser castigada y no puede permitir que siga actuando de esa forma. Capítulo 13. Continuamos con Alejandro caminando por el pasillo, pensando de por qué siente un hormigueo en el estómago cuando piensa en Robelia, y también en Aísa que también ha superado sus expectativas. Sabía que ella no era tan ingenua como parece, sabiendo lo que ella quería perfectamente, quería humillar a Robelia. Recordando la primera vez que la vio y no podía dejar de mirarla, viéndola tan tierna, dándose cuenta de que ella es tan inteligente que logró engañarlo. Que una persona como ella oculta sus verdaderas intenciones, ocultando todo detrás de una personalidad amable. Si solo fuera inocente y tierna, jamás se habría fijado en ella queriendo darle el puesto de reina para mantenerla a su lado y nadie más la tuviera, y que en la actualidad, las cosas son distintas. Cada vez Aísa es más exigente y comienza a cansarlo, y cree saber por qué mientras toca la puerta diciendo: «Robelia, soy yo». Y aparece Robelia y ella le dice que lo trae por aquí a esta hora su majestad. Alejandro le pregunta: «¿Te importa si entro?», mientras que Robelia lo deja pasar. Alejandro piensa en cuando fue la última vez que entró a la habitación de Robelia y que ha pasado más de un año. Robelia le pregunta si antes le pedía reunirse con ella y la evitaba, e incluso se negaba. Ahora, ¿por qué quiso venir a su habitación y a esa noche? Y Alejandro le pregunta, ¿debe haber una razón para ver a mi esposa? Robelia se exalta por la pregunta y recuerda de cómo se negó a su petición. Alejandro nota y piensa de cómo Robelia se ha vuelto mucho más expresiva, y que no la recordaba así, que todo el tiempo parecía nerviosa o asustada. Que al principio pensó que solo quería llamar su atención, pero ahora cada vez se da cuenta de que no es así, como si fuera otra persona. Y aunque no es de su incumbencia, dicen que lleva una vida más lujosa, pero este lado nuevo de ella le gusta. La Robelia de antes copiaba a Aísa y casi siempre se veían igual. Alejandro le intriga la ropa que usa Robelia al dormir, diciéndole: han estado casados por 3 años, y cada día le sorprende más. Robelia le pregunta si es en serio, y Alejandro le asegura que es en serio. Que le va muy bien la forma en la que es ahora. Robelia piensa de por qué él vino a estas horas, pensó que sería algo serio, pero solo recibe puros elogios. Mientras le dice a Alejandro que lo sabe, en los últimos días su apariencia va mejor con su personalidad. Y si no tiene nada más que decir, tengo sueño y quiero irme a dormir. Alejandro la sigue elogiando de cómo le gusta su nueva yo, y Robelia le dice que la está malinterpretando, esto no lo hizo por usted. Alejandro suspirando, que lo sabe, siempre hablando sobre querer divorciarse y lo que realmente quería decir es que se ve muy bien vestida así.
Capítulo 14. Seguimos con Robelia mientras ella se pregunta por qué siente un hormigueo en su estómago y le dice que no puede creer lo que dijo, pero se alegra de oírlo. Alejandro le pregunta qué le sucede, su cara se puso roja. Robelia, molesta y nerviosa, le dice que es por la luz. Alejandro se está divirtiendo y casi no lo puede ocultar, recordando la escena de la cena anterior, como la reacción de Robelia fue casi como un gato que levanta su pelaje y muerde cuando está asustado, y que en los viejos tiempos, más que un ser humano, parecía una muñeca de madera. Alejandro le pregunta si ella se acuerda de la última cena, mientras ella le dice que sí lo recuerda. Alejandro le dice que aún no entiende por qué demonios actuó de esa manera y si sabe cuántos problemas tuvo gracias a ella. Después de unos segundos, se disculpa si la ha avergonzado, pero gracias a ella pudo deshacerse del marqués Wilhelm y si le puede dar las gracias. Robelia le pide que sea claro y Alejandro le explica que el marqués Wilhelm intervino en la sucesión al trono del reino de Rutican y trató de aumentar los impuestos, y eso no es necesariamente ilegal. También se descubrió que estaba robando los impuestos y suministros militares. Sin saber cuáles eran sus intenciones, no podía permitirse sus movimientos sospechosos. Faltaba solo una semana para la reunión entre el marqués y el reino de Rutican, e incluso contrató a un asesino para herir al marqués e intentar atraparlo, y que en ese momento, usted apareció, pensó que debía aprovechar la situación para hacer lo posible y si fuera personalmente perseguir a alguien tendría un significado político, que es obvio, los personajes con los que el marqués de Wilhelm tiene contactos que se opondrían. Pero a Robelia, mientras que Robelia le responde que toda la atención se centrará en las acciones inesperadas que ella tomó y si fue por eso que la protegió, y Alejandro le afirma diciendo, como era de esperar, al día siguiente, todos los periódicos hablaban de su triángulo amoroso y que no hubo nada importante en la hospitalización de 8 semanas del marqués Wilhelm por lesiones faciales y rotura de testículos mientras que la emperatriz tuvo toda la culpa. La familia real es responsable y decidiendo poner varios de sus trabajadores médicos al marqués, y esas 8 semanas fueron suficientes para investigar los actos ilegales del marqués Wilhelm. ¿También no quería ella deshacerse del marqués Wilhelm? Robelia solo pudo decir que así que ya lo sabía. Y Alejandro le dice que ya sabía la reputación de este con las féminas y si hay alguna mujer del palacio que no le guarda rencor, terminando de decirlo le sugiere, los dos podríamos ser muy buenas parejas. Afirmando su relación, vista desde el exterior, es seca para una pareja casada. No hay mucha gente que espere que ambos estén trabajando estrechamente el uno para el otro, mientras que Robelia le corrige que no es externo y que en realidad es bastante seca, rechazando su propuesta debido a que es difícil tener una relación con alguien que se volverá un extraño, creando más tensión. Alejandro no puede cambiar su manera de pensar por el momento y que, por lo tanto, hallará la manera de convencerla. Alejandro le declara, lo que quiero es tenerte, sin importar lo que hagas. Robelia se molesta, diciéndole que no diga tonterías y que ella no se rendirá en sus planes. Alejandro asegura que ambos son testarudos y que será un gran problema y a ver quién convencerá a quién. A Robelia le parece bien, respondiendo que pasará lo que tenga que pasar y de que no hay forma de que no haya daño mientras que traten de morderse el uno al otro, y ella afilará sus dientes. Alejandro, confundido de lo que está sintiendo acerca, lleva su mano a la cara de Robelia mientras piensa que a esta mujer quiere poner sus manos en ella. Capítulo 15. Seguimos con Robelia y Alejandro, con este tocándole los labios, acercándose más y cada vez más a Robelia. Alejandro se pregunta en su mente si es así como debe de ser, la codicia por una mujer. Alejandro piensa en maneras de cómo controlarse, siendo muy difícil sin saber cómo reaccionará Robelia, sin saber qué está haciendo, acerca sus 2 manos a Robelia tratando de besarla. Robelia grita de lo que le hizo Alejandro y lo aparta, diciendo, ¿es que acaso se volvió loco? Y que aún estando cerca de divorciarse, está actuando de esa manera. Alejandro trata de calmarla, pero Robelia lo echa de su cuarto. Alejandro queda conmocionado por lo ocurrido. Robelia piensa en lo que hizo Alejandro y de cómo se pudo haber atrevido cuando están a punto de divorciarse, mientras se arrepiente de seguir pensando en eso y pensando que, de todos modos,
una persona como él no puede ser sincero con Robelia. Y eso porque Alejandro solo tiene a Isa, que es el protagonista masculino de una novela de fantasía romántica. A Robelia no le ha echado una mirada durante 3 años y que no puede haber un interés repentino y tratar de besar a alguien que no le importa es una basura, recordando su cara y su personalidad que ya debe haber hecho llorar a muchas mujeres. Se pregunta por qué estuvo nerviosa al momento que él trató de tocar sus labios, recordando que en su vida pasada nunca había tenido una relación antes. Después de amanecer, Robelia está cansada de la noche de ayer, reflexionando sobre sus actos, de cómo por el susto se le salió de las manos y que no pensó que estaba bien, siendo que si le tocas la cara al rey, puede haber una ley de ejecución incondicional, y si el emperador se le ocurre querer castigarla, no podría hacer nada para evitarlo, dándose cuenta de que no ha hecho nada hasta ahora. ¿Significa que lo dejó pasar? Robelia está preocupada, pero decide poner sus preocupaciones a sus verdaderas ocupaciones. Explicación sobre los deberes del Palacio Imperial, administración de otros palacios y desarrollo cultural, obras de caridad, bienestar de la gente común, diplomacia con países pequeños, etc. Y aún así, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Originalmente, era el trabajo que la emperatriz tenía que compartir con la reina. Aisa está exenta de todos los deberes porque ella vive en su propio mundo y que ahora que lo piensa, es la misma persona que se mudó a otra dimensión que revelar que es una persona que ha poseído el cuerpo de la emperatriz y hacerse la que no puede, ni ella misma se lo cree. Las sirvientas le dicen que no se ve bien, su majestad, y que ellas se encargarán del trabajo. Robelia se da cuenta, ella es una mujer malvada, ¿por qué tiene que trabajar? Mientras tanto, Aisa está conversando con su sirvienta sobre su cabello y de cómo le gusta a Alejandro. Repentinamente llega Robelia, irrumpe en su charla abriendo bruscamente la puerta. Aisa se asusta y se pregunta qué hace Robelia ahí, y Robelia se sorprende y a la vez dice que ella trabajaba como loca mientras se muestra los documentos 2 del escritorio. ¿Así que nuestra Aisa estaba jugando con las damas de honor hablando de cabello? ¿Este es el trabajo? ¿No debería dejar de jugar y comer? Capítulo 16. Continuamos después de lo sucedido con Robelia, tomando un té mientras piensa en cómo le ha dejado todo el trabajo a Aisa y que, en definitiva, ella no se lo esperaba. Volviendo a un recuerdo, Aisa dice que aún no hizo nada y que aún no termina de organizar las últimas labores que le han sido asignadas y que, por favor, la deje entregarlo en un mes, y si no, que al menos una semana. Robelia le dice que, si quiere que ella siga en una semana en reposo por su exceso de trabajo, y que no está a discusión y que debería empezar ya. Aisa desesperada le pregunta si ya sabe de esto el emperador y si la autorizó de hacer esto, y Robelia le responde que es normal que la orden del emperador tiene prioridad sobre la de la emperatriz, pero no dentro del palacio, y si estuvo ausente los últimos 6 meses sin siquiera saberlo. Terminando su recuerdo, después ella acató sus órdenes y que apuesta que se irá a quejar al emperador y espera que Aisa haga bien su trabajo. Luego tenemos una vista a la situación en el palacio. Las áreas que necesitan ser reparadas a menudo se dejan desatendidas y si una persona no es apta, sujeta al patrocinio, y eso es considerado un desperdicio inútil de presupuesto. 3 días después de haberle asignado el trabajo a Aisa, ella comenzó a fallar, mientras vemos a unos sirvientes que le suplican que se haga cargo del trabajo, que las cosas no están funcionando desde que dejó de hacerse cargo. Las cosas se han salido de control, que nada en el palacio está funcionando, y que por favor retome sus labores. Robelia piensa en cómo ella le dijo que sería capaz de hacerlo y de cómo todos estaban de acuerdo en que Aisa fuera la señora de la casa y le dieron la espalda a Robelia. ¿Creen que aceptaré volver a trabajar con ustedes solo porque han venido a rogarme, y que no quiere caer en el mismo juego?, pensó Robelia, queriendo tener una cabeza fría. Les pregunta quién los ha enviado a pedir que ella retome sus labores y, si no estaban contentos con que Aisa fuera la señora de la casa. Les pregunta qué está haciendo ella mientras tanto, y le dicen que ella está haciendo todo lo posible con sus doncellas, hacen de todo por ayudarla, pero que aún así no es suficiente. Robelia siente pena por ellas y que ellas no tienen la culpa.
Robelia grita que ya es suficiente y de que ello no le incumbe, y que lo hizo solo para él, para que le digan a Alejandro su actitud que tuvo. Pasamos al encuentro de Robelia y Alejandro y como él le pide que por favor vuelva a tomar sus obligaciones en el palacio y que Aísa no puede con todo, prometiéndole que hará que ella aprenda, diciéndole que si ella aprende, podrá ayudarla. Robelia se siente extrañada, es la primera vez que le dan su lugar como emperatriz y se pregunta qué está tramando Alejandro. Él le dice que su estupidez no tiene perdón y que no quiere cometer los mismos errores. Robelia quiere decir que Aísa es la nueva ama, pero Alejandro le asegura que lo sabe y que no tiene derecho a decir nada sobre las decisiones que toma sobre el palacio. Le pide que no lo tome como una orden, sino como un favor, y que le perdone por los inconvenientes. Robelia queda sorprendida por su respuesta, pero no le importa su opinión. Él dijo que no quiere que esto vuelva a suceder y que hagan un trato para educar a la reina y repartir equitativamente el trabajo. Si es la única forma en que confía en ella, lo hará, pero a cambio Robelia quiere que exista una cláusula dentro de ese trato para la persona que logre cumplirlo. Alejandro le pregunta qué desea y ella le dice que desea el divorcio. Alejandro molesto le dice que está bien y que nunca piensa romper su trato, y le pide que le traiga un papel y un bolígrafo para firmar. Robelia suspira porque todo le está saliendo bien, pero se pregunta por qué todo se ha complicado. Alejandro cumple lo prometido y Aísa ahora tiene 5 profesores y estudia 10 horas al día, mientras que Robelia cuida las labores del palacio. Robelia se harta de cómo ha trabajado tanto tiempo durante los últimos 15 días y que cuando ella se puso al mando las cosas empezaron a tranquilizarse. Todas las sirvientas no dejaron de hablar sobre el contrato que había hecho. Vemos a Robelia acompañada por su sirvienta, con esta última dándole cumplidos y diciendo que ella es la emperatriz. Aísa en el fondo dice a sus espaldas, maldita. Capítulo 17. Continuamos con las sirvientas, comentando sobre la emperatriz Robelia y cómo últimamente ha recibido el apoyo del pueblo. Robelia se sonroja y dice que no está acostumbrada a recibir halagos. Las sirvientas se sienten exaltadas por su reacción y diciéndole que es normal que la gente, después de 3 años, comience a sentir afecto y cariño por ella, y que si no es grandioso tener a alguien como su emperatriz Robelia. Cambiamos de escena a una fiesta de té a la que ha asistido Aísa y sus amigas, diciendo que no pueden creer la cantidad de flores que hay en la habitación, que por lo menos debe haber 3000 flores. Aísa les pregunta si les gusta, ya que todas esas flores son un obsequio de su majestad Alejandro. Ella le dijo que no fue necesario, pero él insistió. El conde Drap, que también está en la fiesta, les dice que la última reunión llevada a cabo por su majestad fue aterrador y que no puede creer que alguien tan aterrador pueda ser tan gentil y dulce, y que parece que es solo con las mujeres. Se pregunta cuántas personas habrán perdido su lugar en la corte por culpa de sus caprichos, rápidamente disculpándose con su majestad. Aísa dice que no se preocupe y que en esos momentos no es de mucha ayuda y por eso da lo mejor de ella. Las señoritas le piden que no diga eso, que el emperador la aprecia y valora mucho. Ella dice que espera pronto valore más sus trabajos esos últimos días. Aísa dice estar mareada, mientras afirma lo que dijo el conde, que su majestad es un poco caprichoso, y que no tenía pensado hablar de ese tema. El conde afirma que es normal para una dama, y que es su majestad el que se encarga de todos los asuntos del estado. Una señorita le dice a ella que escuchó que la reina ha estado estudiando todos los días 4 horas diarias. Aísa dice que no es para tanto y solo estudia para cumplir sus obligaciones como reina, y que lamenta mucho lo que acaban de presenciar. Las señoritas le dicen que no se sobreexija demasiado y Aísa responde que debe convertirse en alguien en quien se pueda confiar y parece que recientemente él se ha sentido incómodo con su presencia. Las señoritas piensan que si no está siendo demasiado cruel consigo misma y que es culpa de Robelia por también haberla visto actuar extraño. Aísa sonríe y les pregunta si ¿es en serio? Ella les asegura que no se preocupen, que ella solo quiere ser útil para su majestad y que no todo es malo. Que contrató a un experto para que la guíe en la administración del palacio, fue elección de su majestad. La emperatriz confía en su sabia elección y que, además, fue decisión de su majestad su aumento de salario, y que serían 5 millones de monedas de oro. El conde dice que sabía que a su majestad le gustaba gastar el dinero, pero no imaginó esa cantidad. Pero aún así, no es tanto comparado a lo que tuvieron que pagarle al marqués Wilhelm. Y mientras hablan de lo que hizo la emperatriz Robelia con el marqués Wilhelm y si está bien con que ella sea la emperatriz, el conde asegura que por él, los hombres deberían ser más racionales, después de todo, son figuras de autoridad dentro del imperio.
Las señoritas le piden que sea él quien hable con su majestad Alejandro sobre la inconformidad que tienen sobre la emperatriz, ya que es más racional. El conde pregunta por qué lo haría. Las señoritas le dicen que él es el único que frecuenta los encuentros con él y que poseen una relación cordial. El conde, nervioso, dice que eso no significa que sean lo suficientemente cercanos para hablar de algo así y que recién acaba de llegar a la corte y su rol es únicamente administrativo. Las señoritas le siguen insistiendo, pero el conde se muestra asustado. Aísa le dice que si él le habla a su majestad, será de mucha ayuda para ella y que hará todo lo posible para que su majestad no se enfade con él. Y reuniendo valor, el conde decide que lo hará. Aísa se ríe en su mente diciendo que eso fue fácil y que en comparación de las personas jóvenes con las ancianas, los jóvenes son más fáciles de manipular y que se alegra de la reunión y gracias a ellos podrá vencerla. Capítulo 18. Continuamos con el conde luego de la fiesta, pensando sobre qué debería hacer, preocupado de decir que no podrá seguir asistiendo a ese tipo de fiestas y que no cree que una mujer como Robelia sea la emperatriz, y de cómo ella se atreve a traer lágrimas a los ojos de la amable y noble de su Alteza Imperial, y que ella es mejor para ser emperatriz, y como un joven que se preocupa por su país es algo que no se puede pasar por alto, que es solo por patriotismo y lealtad. Mientras alguien da la señal de inicio a la Asamblea 137 Nacional, rápidamente el conde decide que llegó el momento y grita a su majestad que antes que empiece la reunión quiere decir algo. Un señor presente le pregunta qué está haciendo, que él dijo que siempre le confirmaría antes de adelantar la agenda. El conde decide ignorar a su tío ya que no se considera un niño y que esta vez le mostrará sus habilidades. Nosotros, los 7 jóvenes aristócratas, tenemos una propuesta para su majestad la emperatriz Robelia, y que aquí está el informe que investigamos, declaró. Su tío le quiere ayudar y de cómo se atrevió a hacer algo así sin decírselo, siendo respondido por su majestad Alejandro que se detenga y quiere escuchar qué tenía preparado el conde Drap, que es agenda para la discusión pública y el castigo de las atrocidades de la emperatriz, y si es la opinión de los jóvenes nobles, siendo afirmado por el conde. Alejandro le pide que prosiga entonces. El conde se confía al ver la cara interesada de su majestad y cree que será buena idea actuar como representante. Los mayores de la asamblea sienten pena por él y si no supo lo que pasó con el conde Cleston. El conde los oye pero se sube su ego que solo es la envidia de las viejas generaciones que ahora está en el último asiento pero que por esto estará en primera fila al igual que su tío, y creyendo que será aún más alto luego de acabar. Alejandro le agradece por su presentación y le pregunta si solo él participó en la opinión. El conde le afirma que así es, fue una investigación que sus 6 amigos y él prepararon. Alejandro dice que es bueno solo son 7 idiotas y que un debate público sobre las atrocidades que la emperatriz agredió al marqués Wilhelm en público y, ¿alguna vez pensaste en por qué la emperatriz hizo tal cosa? Le pide a su secretario que le traiga el historial del marqués Wilhelm y al conde que mejor use su cabeza, que parece que la tiene de adorno, para leer todos sus delitos. El conde nervioso y frustrado lee varios crímenes serios y los de la asamblea también. Alejandro afirma que el marqués Wilhelm estuvo a punto de huir al reino Rutican y que después de que la emperatriz se diera cuenta de eso, puso manos en el asunto a riesgo de perder su reputación. El conde está perdido en sus pensamientos de las acciones de la emperatriz que tenían un significado tan profundo, y al mismo tiempo dándose cuenta de lo que hizo tratando de defenderse con el hecho de que contrató un extraño para los asuntos internos del palacio e incumplir su deber como emperatriz. Alejandro le dice que la reina estaba a cargo de los asuntos interiores del palacio imperial. Está escrito ahí, que lo lea bien. Y la emperatriz debió haberse dado cuenta, entonces no es viable que solo 1 o 2 personas supervisen los asuntos del palacio, una situación peligrosa en la que toda la obra se paraliza si la emperatriz no puede trabajar, y que para evitar tal caso la emperatriz usó el poder externo. Quedando fuera de dudas, queda un único problema, que 7 idiotas insultaron a la emperatriz sin saber lo que pasaba, y la cuestión es cómo lidiar con ello. Pide a los guardias que se lleven al conde Drap y le corten la lengua. El conde inútilmente pide clemencia, pero Alejandro no se la concede. Después de eso vemos por unos momentos a Robelia pensando en cómo le llegó la agenda sobre su divorcio a la Asamblea Nacional y se siente incómoda por lo que sucedió. Capítulo 19. Continuamos en la habitación de Aísa, que aún después de usar a algunos idiotas para crear una opinión de protesta, y aún así, no espera demasiado de ellos. Y que ya le pasó lo mismo al conde Cleston. Una sirvienta le pregunta si le ocurre algo y si le preocupa algo. Aísa le dice que no es nada, solo que su majestad Alejandro no la ha estado visitando como solía hacer. En comparación de antes,
la visitaba a menudo y que está buscando una manera de complacer a su majestad. Las sirvientas le sugieren, ¿y si trabajara como una santa? Su Alteza es una santa que vino a traer una nueva cultura de otro mundo y solo ella hace cosas que los santos pueden hacer. A Isa se le ocurre algo y les da las gracias y, sabiendo que es algo que Robelia nunca haría, continuamos con Robelia leyendo una invitación diciendo, octubre, cuando la cebada se vuelve dorada y el albornoz comienza a construir su nido, para celebrar la temporada de cosecha abundante, quiero invitarte a mi salón para transmitir la cultura del mundo como una santa. Espero que brille y vea mis primeras actividades como una santa con ojos cálidos. Robelia se extraña de este acontecimiento, preguntándose si esto ocurrió en la historia original, y que lo más probable que quiera contenerla y que está molesta, ya que su majestad Alejandro quiere tener una relación de cooperación e incluso le da regalos y la visita a menudo, molesta de lo que él hace. Quiere alejarse de los personajes principales para estar tranquila y piensa en qué decir cuando asista. Luego de un no tan largo tiempo, llega la hora de la fiesta y Aisa llega con su vestido que tanto ha preparado. Los nobles y señoritas presentes opinan sobre su vestido y si no es demasiado atrevido. Los planes de Aisa son que la gente del imperio usa vestidos largos incluso en verano, y que no puede evitarlo si quiere ganar debe recuperar su influencia en su palacio, sin preocuparse por las otras damas centrándose únicamente en Robelia, ya que últimamente está robando la atención a todos e incluso la de Alejandro, y piensa que ella también vestirá un vestido elegante con joyas. Ella fuerza su sonrisa pensando en mentalizarse que ella es la protagonista de hoy. Ella entra robando por unos momentos la atención, pero ella se percata nerviosa por la forma que se vistió Robelia, dándose cuenta que su vestido no destacará en nada. Robelia pide a todos en la sala que presten atención, que la reina no puede hablar. Capítulo 20. Seguimos con la petición de Robelia. Le pide a Aisa que siga hablando. Aisa puede escuchar la voz de Alejandro pidiéndole que se ponga algo para taparse con este insistiendo. Aisa se desespera, pero reúne la calma pensando que ella es la protagonista del salón, queriendo hablar sobre lo que es un smartphone, declarando que donde ella viene, es un artículo indispensable en la vida. Robelia sabe que ellos pensarán que es una herramienta mágica, pero es ciencia, mientras un noble dice que no se cree las maravillas de esta pequeña herramienta, queriendo probarla. Aisa pensó que contarlo sería suficiente, pero no podría darles una muestra de lo que era o explicarles a detalle cómo funcionaba un celular, diciendo que ella no era una científica ni técnica en su otro mundo, era una estudiante universitaria normal. Robelia piensa que es normal que alguien de la universidad sabría esas cosas y la ve que no es una persona muy intelectual. La forma de aprendizaje de su mundo no se compara al del imperio, y entrar al sistema educativo del imperio es dar tu vida al conocimiento. Viendo a Alejandro no hacer nada para ayudarla, Robelia decide intervenir, pidiendo silencio. ¿Su reina no es capaz de presentar solo un anuncio? Aisa se molesta con Robelia, pensando que ella fue en primer lugar la que puso en una situación difícil, y que eso no quedará así. Si sigue así, será el hazmerreír de todos, así que pide a sus sirvientas que traigan lo que tenía preparado. Aisa les presenta unos platos de su mundo, en este caso de Corea, y si no les gustaría probarlos. Todos se emocionan por probar comida de otro mundo. Viendo la comida, Aisa les agradece de nuevo y que les preparó un buffet para que lo disfruten como quieran. Aisa esperaba elogios por la comida, pero en lugar de eso, recibió el disgusto de los invitados, preguntándose de lo que llevaba la comida para saber tan mal. Robelia los prueba, recordando cuando fue la última vez que los probó, pensando que el ambiente que creó Aisa fue todo un desastre. Los nobles hablan mal de la comida, los platillos no serían del gusto del imperio, pero para ella, sí están bien hechos, y desea probar más.